azul, las estrellas hablan del amor. Noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, ¡Viva! viva Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, debe partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva Santa Cruz! A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón. Y decirte que te amo, dulce cambita, flor en Santa Cruz. A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón. Hola queridos amigos, qué gusto de saludarlos. ¿Me ven emocionada? Pues estoy, porque vamos a tener ahora una entrevista espectacular. Soy Sarita Mancilla, secretaria de Cultura y Turismo del municipio de Santa Cruz de la Sierra, a la cabeza del alcalde Johnny Fernández. Y en este podcast de septiembre que estamos haciendo entrevistas a personas que han aportado mucho, no solamente a su país, sino al mundo. Y cuando hablo de eso me refiero a la literatura. Y permítanme, voy a leer un brevísimo párrafo para que ustedes conozcan a la persona que nos va a enseñar muchísimo, yo les aseguro. Ella es María Luisa Rodríguez Antón, catedrática de Lengua y Literatura Española. Es licenciada en Filología Románica, Hispánica y Francesa por la prestigiosa Universidad de Salamanca. Ha vivido algunos años en Hispanoamérica, donde ha compaginado su tarea docente en las universidades de Bolivia y Brasil, con otros trabajos de administración cultural relacionados con la educación, como el de directora general del denominado Proyecto Bolivia, el de directora del Departamento de Publicaciones de la Universidad, ambos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, o el de asesora técnico-lingüística de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, entre otros. Permítanme presentarles, de cariño yo le digo, a Marisa Rodríguez para que se dirija a ustedes y conforme yo vaya leyendo cada párrafo, ella lo va a desarrollar para que ustedes se vayan empapando de quién es ella y qué ha hecho hasta ahora respecto a literatura. Bienvenida, querida Marisa. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias por esta presentación tan encomiástica y al mismo tiempo precisa en cuanto a los datos. Otra cosa es en cuanto al alcance de de los logros que ahí parece que se pregonan. Pero bueno, algo de eso hay. A ver, ciertamente que yo tengo desde hace décadas unos vínculos profesionales y afectivos muy estrechos y muy prolongados en el tiempo con dos ciudades. Una es con aquella en la que me formé como universitaria, como intelectual y como persona también, ¿no? Que es Salamanca, con la que sigo manteniendo lazos académicos y afectivos, y otra es Santa Cruz de la Sierra, donde empecé mi andadura profesional casi antes que en España. Y esa andadura profesional tiene para mí unas resonancias que ahora, con el paso del tiempo, adquieren una dimensión todavía de mayor enjundia, digamos, por lo que significan de que fue un trabajo tan ilusionado, tan filantrópico, tan de búsqueda de nuevos hallazgos en esas sociedades que se estaban formando. Estamos hablando del año 77 aquí en Bolivia. Y concretamente este proyecto Bolivia, yo tengo a gala el que, siendo yo una recién llegada aquí, pues me estudié a fondo. Este proyecto era un programa internacional de educación para adultos, sobre todo en la formación de nuevos oficios, acordes o en correspondencia con los medios de los diferentes departamentos, ¿no? Y entonces yo ahí hasta viajé, siendo que tenía una niña pequeña,
y empecé a conocer Bolivia, aquella Bolivia de los años de finales de los 70, que nada tiene que ver con esta, para intentar estudiar y bueno, pues mejorar las condiciones también de los posibles trabajadores. Y tengo que dar las gracias a muchos profesionales recién egresados, como decís aquí, que es una palabra muy bonita, de otras universidades de Argentina, incluso de Europa, que colaboraron en este proyecto sin cobrar nada. Esto se hizo a través de Extensión Universitaria, junto con Cecilia Kenning, y este programa, que tuvo un gran peso en todo el continente, dependía de las cooperativas, de la Casa de América, de la Casa de las Américas en Cuba. También aquí, no sé si sigue existiendo, una empresa, Santa Cruz puede ser, no recuerdo ahora el nombre, la Merced, una cooperativa, la Merced, y la universidad, que era representada por Cecilia Kenning y por mí. Entonces, bueno, entre otras cosas, llevamos el primer bibliobús a los barrios que entonces pues no eran como ahora, de esta Santa Cruz que quería emerger y quería ser lo que ahora ha llegado a ser, gracias al trabajo de mucha gente, sobre todo mujeres, y no quiero ser una feminista de estas recalcitrantes de ahora, pero ciertamente como Sarita, la propia Sarita y tantas otras, que contribuyeron eficacísimamente a hacer de esta ciudad lo que hoy soy, lo que soy, quiero decir. Qué maravilla, sí. Que mira, son cosas que desconocemos y por eso justamente estamos aquí, porque Marisa no solamente va a hablar de ella misma y de sus logros, que son muchísimos, y así es, y también de aquella vida, aquella época, por los años, como dice, sí, 1970. 77 era exactamente cuando yo empecé a trabajar aquí. También trabajé en la Universidad Gabriel René Moreno, por eso para mí, mañana que voy a presentar a los alumnos, a mí estar con alumnos es lo que más me gusta, porque además, si no tengo alumnos, hago de cualquiera un alumno que el pobre tiene que hacer como que escucha, porque se explico cosas bueno, en fin. Entonces mañana voy a estar en mi salsa, porque ahí empecé también dando clases de ortografía para los universitarios bolivianos en la Universidad René Moreno. Marisa, y antes de comenzar con este periplo tuyo espectacular, pareciera como que estás enfocada en la educación. ¿Podrías decir que estuvo tu vida prácticamente lo que hacías, los libros que has escrito? Sos una experta, ya vamos a llegar en Don Quijote de la Mancha, en Cervantes, pero enfocada en la educación. Bueno, hay que decir que toda mi carrera profesional está embrincada y estrictamente vinculada, o sea, es la educación, porque hasta los libros de investigación que yo empecé trabajando precisamente aquí en Bolivia con después en el año 79 o 8 años más tarde volví aquí y quise hacer un trabajo de investigación sobre la literatura de Chile, Perú y Bolivia, porque vi que había muy poco, y sobre todo en España y en Europa no se conocía nada de la literatura boliviana, más de la literatura chilena y un poco menos, pero también de la peruana. Entonces, solicité una licencia por estudios precisamente para profundizar y estudiar yo la literatura de estos países, sobre todo la boliviana, y darlo a conocer. El libro se titula, lo pongo así a la cámara, La literatura contemporánea comparada de Chile, Perú y Bolivia. Y este es un libro que todavía ahora, bueno, la pena que no está publicado en España, que como sabes es ella la que está detrás de que yo sea no una escritora que investiga y que publica para los medios académicos nada más, sino una escritora publicada por editoriales. O sea que yo, digamos que el nacimiento de mi ser como escritora, que puede ser leída, porque en definitiva eso es la palabra, pues se lo debo a Sarita, ¿no? Que me puso en contacto con Quipus. Entonces, este libro es un estudio de los factores de identidad geográficos, socioculturales y políticos y su proyección en la poesía, en el ensayo
y en la novela. Y aquí hay más de 150 textos de autores de los 3 países. Y los 4 autores estudiados de Bolivia, lo digo porque estamos aquí, son 2 de la primera mitad, 2 poetas, o sea, un poeta de la primera mitad, Óscar Cerruto, y un prosista, Alcides Arredas, y luego de la segunda mitad del 20, Pedro Simose, a quien tuve la oportunidad de conocer en Madrid, y Renato Prada. Y mi tesis doctoral es otro libro que se titula La narrativa de guerrillas, guerrilla y prisión política en la narrativa de Bolivia, solo dedicado a Renato Prada y a las 2 obras que tratan estos temas. Que por otro lado son, en fin, tuve que llevar la bibliografía, porque allí no había nada, y llevé libros a la universidad, hice que me mandaran libros de aquí para que fuera conocida en la Universidad de Valladolid, que es donde yo estaba entonces ya trabajando en un instituto, la literatura boliviana. Sí, sí, siempre le tengo mucho cariño a Bolivia. ¿Qué le vamos a hacer? Vengo y vengo y vengo, no puedo vivir sin ella. Oye, qué maravilla. Bueno, entonces, para quedar muy claro, este libro, gracias a vos y tus esfuerzos, es que ha llegado al exterior, y me estabas contando que lo utilizan en la universidad pues los profesores. Lo bueno de este libro, hay una parte teórica, ¿no?, que es como la mitad, son 300 y pico páginas, 322. Pero la segunda mitad, con muchísimos textos, que yo no sé, yo creo que como Santa Teresa decía que Dios por la noche le inspiraba, porque ¿de dónde saqué yo 150 textos de autores si aquí en la biblioteca de Santa Cruz entonces casi no había? No sé, no, pero son verdad, porque yo voy, los busco y existen, existen los autores, los textos, todo, ¿no? Y luego hay 12 comentarios de texto. Entonces, comentarios literarios, comentarios estilísticos. Y desde hace, en España por lo menos, el comentario de texto hace como 30 o 40 años que no se publican libros nuevos. Con lo cual, a la hora de la gente preparar oposiciones, no sabe, no hay fuentes. Bueno, cada vez se exige menos también. Pero, sin embargo, hay algunos escritores, algunos profesores que han tenido noticia de este libro y me lo han pedido para que les sirva de guía de cómo comentar un texto literario, también de literatura española, porque un texto literario lo mismo da que sea de literatura boliviana, que chilena, que chino, si supiéramos chino. Es la estructura de la palabra literaria y por qué eso es literatura y no es conversación como la que tenemos nosotros aquí. Entonces son textos de no más de 15 páginas, que se habla de la estructura, de la forma, del lenguaje literario, del marco y la caracterización, la pertenencia a determinados movimientos. Entonces, yo lo estoy leyendo ahora y yo que soy muy dada a mea culpa, que todo me parece mal, que lo reviso todo 30 veces, este libro ¡qué maravilla! Me está gustando mucho, porque me parece absolutamente válido para enfrentarse a cualquier texto literario y acercarse en definitiva, porque lo que yo pretendo con todos mis libros de ensayo, que son 5, este es el segundo publicado de ficción, porque hablaremos luego, hay otro de ficción, que es La librería encantada, y otros cuentos, pero que no está todavía publicado. Pero es lo que yo soy, formada en todo esto que tú has dicho, pero sobre todo yo soy una gran deudora del latín y del griego y he compaginado mi tarea docente como profesora de lengua y literatura con la enseñanza del latín y el griego en el instituto, por voluntad propia, de aprender y de gustar. Entonces los clásicos, otro de mis libros es Los clásicos, luego vas a hablar de ellos, pero la finalidad de estos trabajos de investigación son, aparte de aprender yo, claro, es instruir deleitando. No son libros plúmbeos, que es con un lenguaje críptico que no se entienda, aptos para críticos literarios, expertos no se sabe en qué o en nada, sino que son el lenguaje, por más de que es científico y técnico, pero están muy elaborados con un lenguaje literario muy apto para cualquier lector. Pueden llegar a cualquiera, aunque no sea un profesor de lengua y literatura. Están dedicados a fomentar el deseo de la lectura de los autores que se tratan. Esa es la finalidad de todos mis libros
de ensayo literario, sí. Qué lindo, Marisa. Sí, Esa. hermoso. Y yo Sí. quisiera preguntarte, entonces, este libro... Sí, este se puede está en encontrar en exactamente, Quipus. eso Y el es de lo las que- guerrillas, guerrilla y prisión política, Ya. en la narrativa de Bolivia, que es mi tesis doctoral, también sigue estando en Quipus y sé que hay ejemplares Perfecto. todavía. María Luisa Rodríguez. En España no se consigue. Antón, la literatura contemporánea comparada de Bolivia, Perú y Chile, 12 textos comentados. Ese Bueno, es. perfecto, esto ya vamos muy bien. Y aquí, les dije que era extenso todo lo que tenía que leer. Es que yo hablo así que mucho, le dije a ¿eh? Marisa, Córtame, que me vamos a ir, cortéis, me cortéis. vamos a ir de a poco, de a poquito, para que luego vos vas comentando, como se dice, y deshilachando ese ovillo tremendo que has construido a través de los años. Dice, ahora sigo, ha impartido conferencias en las principales universidades de estos países sobre temas de literatura española e hispanoamericana y ha participado como ponente y gestora cultural en diferentes congresos y eventos literarios de España y América. Aquí me quedo para que me hagas un comentario. Bueno, a ver, yo trabajé 2 años de... ciertamente, yo aparte de ser profesora, un tiempo estuve en la universidad, pero fundamentalmente de instituto. Me gusta más la gente joven, que tú la ves crecer por dentro. Pero siempre me ha gustado pues, organizar, he estado, pues qué sé yo, a mí me gusta mucho recitar, de hecho, ahora el día 3, con ocasión del Día de la Mujer, o sea, de la Semana de la Mujer, voy a hacer una conferencia recital sobre, que se va a titular En los albores de la presencia de la mujer en la literatura, las primeras poetas castellanas. Yo, entonces, he organizado muchos recitales poéticos, conferencias recitales. Yo no recito solo, en los que yo participo y que también hace 2 o 3 días había un recuerdo de la poesía hispanoamericana del siglo XX, las principales poetas de América, que lo hicimos hace 2 años en Madrid, o en Valladolid creo que fue, y entonces yo he organizado como gestora, pero sobre todo como participadora, de recitales poéticos, de conferencias, de eventos en Salamanca, sobre todo en la Universidad de Salamanca, como ponente, también como aprendiz, porque uno no puede exponer si no aprende constantemente. Yo siempre estoy aprendiendo, es que a mí me gusta más, por eso me gusta enseñar, porque solo cuando enseñas es cuando comprendes verdaderamente los conceptos que trasladas, mucho más que cuando lees. Entonces, para mí la enseñanza es una fuente de aprendizaje constante y de placer, o sea, de placer intelectual y humano, en tanto en cuanto ese acto de comunicación, de comunión entre ese profesor que quiere transmitir con los autores o con el tema tratado unos valores de vida, ese encuentro entre las almas que te escuchan y tu propia alma, eso me parece una de las tareas más hermosas del hombre y de la mujer, quiero decir, del ser humano. Sí. Qué homenaje más bello para los profesores. Sí, la verdad que realmente, sí. Qué homenaje, pero lo has dicho como vos dices, así como escribís, con unas palabras, pero tan sencillas y tan claras que llegan al corazón, pero es un homenaje y creo, por eso es que nosotros aquí, sobre todo en la Secretaría de Cultura, invitamos muchos a los profesores y les decimos cuánto apreciamos el trabajo que ellos hacen, porque tienen una tarea muy, pero muy importante, y es prácticamente de que puedan comprender todo lo que vos dices, pero además no solamente lo que vos has dicho, sino que refuerza, como vos dices, el alumno te hace una retroalimentación. Exactamente. Es maravilloso. Sobre todo quiero un homenaje para los maestros de primaria, sí. Porque en esos primeros años que el niño se hace persona, su labor es más encomiástica y más difícil que los de la universidad. O sea, entonces creo que el maestro, además, mira, voy a citar, bueno, es que a mí no es pedantería, pero me salen solas las citas. Sale del alma. Hay una cita de Alfonso X el Sabio, siglo XIII, que todos estos pedagogos de última hora que creen que están inventando la pólvora, pues no tanto, porque dice él exactamente estas palabras. Estudio es ayuntamiento, unión, de maestros y escolares unidos en la voluntad y entendimiento de aprender los saberes. Tienen que ser ambas partes,
unidos en la voluntad y entendimiento, ayuntamiento de maestros y escolares, unidos por esa voluntad de aprender. Y esto es importante para las futuras generaciones, que no es el profesor que les suelta el rollo, ellos también tienen que estudiar y tienen que aprender y tienen que colaborar. No es llegar y que les regalen los aprobados para que luego las estadísticas y para el gobierno que quede, que todo el mundo aprueba. Mucho más. Claro, es mucho más. Qué lindo. Es otra cosa. Bueno, me voy a otro párrafo. Sí. Es miembro de la ilustre Asociación Internacional de Cervantistas, con sede en Alcalá de Henares, que es considerada la más importante a nivel mundial por su contribución a la divulgación de la obra de Cervantes y más concretamente al Quijote, con su precioso y profundo ensayo El Quijote, símbolo universal, del que nos ofreció una síntesis en una conferencia impartida aquí en la Casa de la Cultura en el año 2015. Hoy aquí nos vas a tener que contar muchísimo, Marisa. Ya por ahí acá se nos va a acabar ya el tiempo. Claro, ahí ya me emociono. Porque es que yo quedé fascinada con es que, eso. a ver, Dios mío. Además otro que recita, como dicen, más que recitar, cuenta. Terminé la conferencia con un poema, por la manchega llanura. Bueno. Se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, va cargado de amargura. Y sigue, yo quiero seguir escuchando. Bueno, cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar, y cuántas veces te digo, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Esto es de León Felipe, el gran poeta español exiliado en México, que tanto aportó a Hispanoamérica, otro enamorado de Hispanoamérica como yo. Sí, bueno, él de México y yo de Bolivia. Contanos un poquito sobre esto. A ver. Tengo que decir, con vergüenza, que como tantas personas, este es un libro, se llama así, El Quijote, símbolo universal, y es casi una recopilación de las conferencias que yo he venido dando, por ejemplo, cuando estuve de asesora lingüística en Brasil, aquí esa conferencia, en la Universidad de Salamanca, en mi instituto, y entonces participa. Entonces, este librito es, sobre todo, yo nunca pensé, esto es recién de entrar en la asociación de cervantistas, que se me traba la lengua de la emoción, porque para mí es más importante que ninguna otra cosa desde un punto de vista profesional. Entonces, este libro, como yo digo, es breve, son solo 180 páginas, pero es una centrada invitación, fundamentada y gozosa, en explicar por qué el Quijote es un clásico y por qué hay que leer el Quijote. Porque es un libro que todo el mundo habla de él, pero no todo el mundo ha leído, ni siquiera los profesores, ni mucho menos los profesores actuales de lengua. Entonces, es el más hermoso discurso que sobre la libertad y la belleza humana se hayan escrito nunca. Decía Nélida Piñón, la escritora brasileña, que no se puede escribir, no se puede ser escritor sin haber leído el Quijote. Pero podría estar hablando 2 horas y no quiero. Solo decir que es un libro breve, se lee como si fuera, es un ensayo, pero igual lo puede leer un catedrático de literatura, y esto no sé si es vanagloria, pero a estas edades de la vida pues lo voy a decir, que una persona que haya hecho el bachillerato. Es asequible para todo el mundo y tiene muchos textos. Entonces, habla de las constantes temáticas, dejo un poco las narrativas porque sería la libertad, el amor, la amistad, una pequeña biografía de Cervantes en 40 páginas. Luego, al final,
hay una propuesta de selección de capítulos. Entonces es un libro muy útil para profesores y alumnos de enseñanza secundaria y de universidad, porque hay una guía para el profesor. Por ejemplo, el epílogo es la educación en el Quijote. Vemos la modernidad de Cervantes en el capítulo 16 de la segunda parte, cuando habla con el caballero del verde gabán. El pobre caballero pues quería que el hijo estudiara leyes en Salamanca y el hijo quería ser poeta. Esa conversación entre Don Quijote y el caballero del verde gabán, o sea, un hidalgo, un noble, sobre la educación es absolutamente contemporánea, más que contemporánea. Y luego, es que es divertidísimo. O sea, es el libro más divertido. La gente dice que se ríe conmigo, pero yo generalmente no me río mucho yo sola. Pero con ese libro me he reído yo sola a carcajadas. ¿Qué? Entonces, hay por parte de Cervantes una visión tan relativa de todo. Pero la risa de Cervantes no es una risa cáustica, no es una risa sarcástica, es una risa compasiva, porque hay verdadera piedad y compasión a todos sus personajes, desde a la prostituta hasta el arriero, hasta los vascos o hasta las mujeres del partido, que vuelvo a lo mismo, que eran las prostitutas, ¿no? Pero no quiero detenerme en esto, no sé por qué lo he repetido. A todos de cualquier clase y condición. Y por supuesto, las mujeres en el Quijote tienen un tratamiento. De hecho, el discurso, uno de los discursos más hermosos que se han escrito desde un punto de vista de la retórica, es el que pone en boca de la pastora Marcela cuando dice: yo nací libre y como tal elijo la soledad de estos campos, ni entretengo a este. Entonces, ese discurso como arte de la oratoria, que ya quisieran nuestros políticos para sí, o nuestros curas, que salvo los de chiquitos, no convencen. Entonces, ese discurso como pieza oratoria, es que no se puede hacer mejor, no se puede hacer mejor, de verdad. Y yo creo que este libro consigue eso, invitar, tú lo lees y te dan ganas de leer el Quijote, que es lo que yo he pretendido. Lastimosamente, sí. No lo trajimos. Claro, yo no sabía, pensé que íbamos a hablar de mi libro Desvío al Trópico, pero de nuevo, pero tengo aquí un ejemplar. Sí. Ya, pero lo pueden conseguir igual. Aquí no se puede conseguir, sí, se puede pedir a España, además, no es por nada, pero está publicado en, bueno, digamos que de crítica literaria es la editorial más prestigiosa de España, en Renacimiento. Este libro ha sido presentado en el Ateneo de Madrid, ha sido presentado en la Biblioteca Nacional. ¿Y por Amazon no sabes si lo venden por Amazon? Pues no lo sé, pues yo de esas cosas me entero poco, seguramente que sí. Bueno, claro, pero sí, yo les digo. Está en la editorial Renacimiento. Editorial Renacimiento en España. En España, sí, sí. Bueno, ahora como todo, claro, exactamente, por Amazon se puede traer. Es probable, sí. Entonces repetirlo de nuevo el libro porque creo que... Se llama El Quijote, símbolo universal. Y, a ver, ayer me proponía Rita que tal vez quiero decir desde aquí, que una de las emociones mayores que yo he tenido en este viaje ha sido cuando el otro día he ido a la Fundación Gravato Roca, se llama así, la de y me he librería encontrado Ateneo, con el Quijote más grande del mundo después del que hay en Ciudad Real. Entonces, ahí, y hablando el otro día con Rita, dice: oye, ¿por qué antes de marchar no haces una presentación del Quijote y también del libro aquí en la Fundación? Y digo yo, mira, aunque no venga nadie, a mí me pones al lado de Cervantes, al lado del Quijote, y yo te hablo de las 7 galaxias, de los 7 pares de Francia, y me invento lo que haga falta contar de estar cerca de esta imagen. Para mí es mucho más, es vida, quiero decir, como dicen los Panchos, alma, corazón y vida. El Quijote es un amigo. Entonces, decía Santa Teresa que leyéndolo, a ver, ahora no me sale la cita, bueno, uno se hace de los libros amiguísimo de ellos. Entonces, el más amigo de todos los libros que yo he leído a lo largo de mi vida, y he llegado a él muy tarde, por esos prejuicios que hay, de que es un libro muy pesado, de que es castellano antiguo, he leído muy tarde, o sea, me da vergüenza. Siendo ya profesora, porque teníamos solo una semana para hablar del Quijote, pero cuando he llegado a él ya no he querido salir. Y cuando estoy triste, decía Carlos Fuente, el gran poeta, escritor mexicano, no solo, que es el libro de la consolación.
¿no? Ya sé que hay un libro de Consolazione, ¿no? Creo que era de Séneca, ahora no me acuerdo, o de un epicúreo, de un estoico, pero este libro es el libro del consuelo. Uno lo abre por cualquier página y dos emociones, porque la literatura tiene sobre todo que emocionar. Y entonces, ¿qué le produce? Emoción y consuelo, porque todo es nada, todo es nada. Y ese nada es todo, es el todo, es la vida. Bello. Sí. Bello, bello, bello. Sí. Pero voy a continuar Sí, para perdón. seguir. Cortarme, que yo hablo mucho. Igual como cuando queremos tomar un delicioso jugo de, no sé, de limón, de lima, que es una fruta que ya no tenemos mucho en Santa Cruz. De maracuyá. Pero deliciosa, claro, ya apareció el maracuyá y como lo partís y lo vamos exprimiendo gota por gota. No queremos desperdiciar ni una gota aquí de Marisa. Pero cortarme porque es que soy muy prolija en las respuestas. Sí. Me emociono y ya no tengo medida. No, que está muy bien. Asimismo, forma parte como escritora de la Asociación de Alcance Europeo, El legado de las mujeres, que tiene como principal objetivo dar visibilidad e incluir en los contenidos de los currículos de la enseñanza secundaria obligatoria a aquellas mujeres que hayan sobresalido en cualquiera de las áreas del saber, tanto de ciencia y tecnología como de humanidades. En este sentido, nos cabe decir con orgullo, María Luisa está ya incluida en el mapa de escritoras que aparecerán en los libros de texto de las futuras generaciones. Oye, lo he leído lento porque quiero que de verdad cale en cada una de las personas que están escuchando. Bueno, esto aquí es el mérito no increíble. A ver, esta es una asociación que se ha creado hace como 4 años, es de alcance europeo, como digo yo, pero se inició y justamente en Salamanca y en un instituto de enseñanza secundaria, por parte de muchas profesoras, entre las que yo ya no estaba porque yo ya llevo 12 años jubilada, que aunque estoy muy mona, pero soy muy mayor. Y monísima, siempre se lo digo, así, impecable. Hago lo que puedo. Lo que representa. Las apariencias. Pero ¿qué es más verdad? ¿La realidad o la apariencia? Todos son máquinas y trazas, que decía Cervantes. Entonces, bueno. Y se vuelve a Cervantes. Bueno, claro, no se puede hablar. Todo es. Son máquinas y trazas. O sea, cómo las apariencias forman un entramado tan grande con la realidad que no sabemos casi diferenciarlo. Y sigue diciendo Cervantes siempre con esa sabiduría. Contrarias unas de otras, yo no puedo más. Yo no puedo más. Y no sé por qué me río. No, pues por bello. Bueno, pues... Bueno, sobre lo que... Sí, sobre lo que me acabas de preguntar, que espera que ahora que se me acaba de olvidar. No, sobre eso que me está... María Luisa está ya incluida en el mapa de escritores. Yo no tengo el mérito de haber formado esta asociación, pero ya iba siendo hora. Todo esto tuvo lugar porque hace como unos 10 años, o sea, no hace tanto, en un examen de selectividad, que es el examen que se hace para es el curso anterior a entrar en la universidad, a una alumna le pusieron poetas de la generación del 27, ¿no? Que es la llamada Edad de Plata, vale. Entonces ella habló de Lorca, de Alberte, de Alessandre, bueno, y puso también a María Teresa León, a Rosa Chacel, a Carmen de Burgos, algunas poetas de esa generación, pero que no vienen, o vienen en letra chiquitinina, en los libros de texto actuales. Y un profesor cafre, porque eso, ahora no se puede decir cafre, pero bueno, un profesor poco cuerdo le tachó toda esa parte. Entonces, a raíz de ese pequeño, digamos, en fin, pues los profesores dijeron, hombre, esto no puede ser. Esto mucho antes de o sea, esta reivindicación que está habiendo de todo lo femenino y de dar visibilidad. Entonces, es un grupo de profesoras con sede en Salamanca, que siempre hemos ido, digo hemos ido porque yo me siento, yo soy de Zamora, y de ahí no me saca nadie de mi pueblo, Cerecinos de Campos, las dos con C, por si acaso. Pero soy criada en Zamora, estudiada y en Salamanca, y luego vivo en Valladolid, pero yo soy de Castilla, soy castellana de pro,
Y bueno, a lo que íbamos. Entonces, esta idea partió de profesoras de Salamanca y se ha extendido a toda España, es de alcance europeo, como digo, y de lo que se trata, lo que estamos trabajando, sobre todo las que están en activo, es en que, entre otras cosas, que en los contenidos de la enseñanza secundaria aparezcan pues, las científicas, desde Hedy Lamarr, la famosa actriz, que es la primera que puso las bases de la informática y de los programas informáticos. Bueno, en fin, esto no lo sé explicar muy bien, pero así es, una matemática. Astrónomos, en fin, de las mujeres de las diferentes áreas del saber, que aparezcan en los libros de texto. Y entonces, entre las escritoras, pues se está confeccionando un mapa con las escritoras, por lo menos del último siglo y de principios de este. Y a mí me hace mucha ilusión, porque en el mapa de Zamora están, pues claro, o sea, yo soy una Mindundi, que decimos, una Mindundi es nada, al lado de Margarita Ferreras, ¿sabes?, al lado de grandes nombres de la poesía o de la escritura española. Pero estás ahí. Bueno, pero no por méritos, no tantos méritos como tienen estas autoras, que han estado olvidadas durante más de un siglo. Yo, como quien dice, acabo de llegar en fin, con mis libros de ensayo, que bueno, pues hacen una aportación académica, pero yo no me atrevo a decir que soy escritora. Aunque mi amiga Cecilia Kenny, nuestra amiga, me dijo, cuando me publicaron los 2 libros de Quipus, me dijo, tú cuando llegues al aeropuerto, no digas que eres profesora, no siento que te revisen la maleta, tú di que eres escritora. Pero ¿cómo voy a decir eso si solo tengo 2 libros? Tú dices que eres escritora publicada y enseñas los libros para... Y así fue, con mucha vergüenza lo dije, pero me dejaron pasar sin mirar nada. Y ahora tampoco me atrevo a decirlo, ¿no? No, Marisa, creo que en eso sí que no coincido. Y yo, como les dije antes, es una súper escritora. Pero es que tenés que en un momento, yo quiero escucharte, porque sí, de verdad, que las personas que te conocemos bien y sabemos lo que has hecho, o sea, es maravilloso tu trabajo, pero así maravilloso. Y estás dejando un legado riquísimo, por eso cuando dije no solamente Bolivia y España, sino al mundo. Así que... Ojalá, pero... Bueno. Y con esto nos pasamos a sus obras publicadas, y de aquí tal vez vos vas a poder hablar de alguna de ellas o contarnos al respecto. Para hablar un poco más del último, ¿no? De sí, este. Digamos, tenemos ensayos, guerrilla y prisión política en la narrativa de Bolivia, los fundadores del ALBA y el último filo de Renato Prada, y la literatura contemporánea, comparada, que acabamos de ver, de Bolivia, Perú y Chile. 12 textos comentados de la editorial, este último, Quipus, Cochabamba, Bolivia, del 2015. La poesía hispanoamericana del siglo XX a través de los textos. 6 comentarios ilustrativos de la editorial Vermont Madrid, 2018. El Quijote, símbolo universal, Renacimiento, la editorial Sevilla, 2019. Los clásicos como pretexto. Estudios de literatura universal española e hispanoamericana, también de la editorial Renacimiento, Sevilla, 2021. Bien, te pusiste las pilas los últimos, o sea, desde que nos conocemos, ¿no? No, esto Así está escrito desde hace 40 años, lo que pasa que lo he empezado a publicar cuando me he jubilado. Cuando vine aquí hace 10 años, empecé a recopilar todo y a adaptarlo para ser publicado. Pero son trabajos de investigación que vienen produciéndose desde hace 40 años. ¿Qué va? Ahora sí, porque esto... Claro, eso no. Ese tiene 500 páginas. Sí, no, y además son no solamente por voluminosa, sino de muchos criterios. De mucho peso, claro. Sí, de mucho peso. Y luego, bueno, recientemente, Desvío al trópico, cuentos de amor, de locura y misterio, con M de mujer, Sevilla, 2023. Actualmente tiene en vía de publicación un libro que podríamos adscribir a la literatura infantil y juvenil con el título La librería encantada y otros cuentos. Eso va en camino. Sí, está escrito, solo hay que revisar la corrección y todo eso. Me imagino. Bueno, y ahora tenés este último, pero es tan extenso que dice
recientemente publicados por la fecha, pero que venían madurando. Claro, sí, no están hechos de hace... Y por eso es que, bueno, una vez más digo que las cosas que toman su tiempo, que se las deja madurar como el buen vino y de pronto tiene resultados espectaculares. Perdona que tengo que decir esto, el otro día entrevistaba a una deportista y le pregunté cuál era su secreto y me dijo la perseverancia, la persistencia, perseverancia y la paciencia. Sí. Me detuve en la paciencia porque le dije, explícame cómo una deportista tiene que tener paciencia. Ella era corredora de 100 metros y me dijo, porque para ganar un segundo en la velocidad he tenido que esperar más de 2 años. Seguro. Para ganar un segundo. O sea, entonces veo eso mismo en vos, y eso es algo, la verdad que no te imaginas lo que estoy aprendiendo, Marisa, en este momento, pero lo digo y espero que ustedes también. Y creo que una de las cosas que más siempre me queda es esa tu pasión, esa tu alegría, eso que además sí le pones tanto amor, conocimiento, estudio, paciencia, años de año, como dice 40 años y después recién estoy publicando, me parece maravilloso. Y verte disfrutar sobre todo, Marisa, de todo lo que has hecho, tus logros, tener todavía el cariño con Bolivia de venir a visitarnos, ver, dejarnos un poquito de voz, poder hacerte esta entrevista que ya se queda para el mundo. Bueno, así que... Pues solamente dos cositas, porque ya vamos con el tiempo justo, ¿verdad? El libro se llama Los clásicos como pretexto, estudios sobre literatura universal española e hispanoamericana. Entonces reúne 25 artículos, la mitad más o menos, o un poco menos, son sobre literatura española, clásicos de la literatura española, pero también hay una parte de clásicos grecolatinos y contemporáneos, es decir, hay un estudio desde Antígona hasta las novelas orientales de Margarit Yourcenar, por ejemplo, o de Camus, y luego hay una parte con 4 artículos sobre literatura hispanoamericana. Todos ellos, casi todos son conferencias y luego también algunos son simples trabajos de investigación, pero adaptados a la forma de artículo. Entonces son piezas breves de ensayo muy trabajadas que algunos han sido unas clases especiales o cursos que yo he dado cuando estuve para profesores. Y bueno, yo creo que es un recorrido y es un libro muy bonito, muy trabajado, en el que además hay muchos elementos que van más allá de la literatura, como también ocurre, por ejemplo, en mi libro de Desvía al Trópico. Y bueno, pues ahí está ese libro que empezó también a gestarse hace más de 25 años, el de los clásicos. Y creo que el mayor mérito que tengo es, sin saber nada ni de lo que es un podcast, ni casi, que ahora tengo un ordenador nuevo y estoy sufriendo la gota gorda porque me salió una tecla que no estaba y ya no sé qué hacer, pues el haberme puesto a meterme en todo este berenjenal, que es la búsqueda de editoriales por internet, los correos, todo lo relacionado con el mundo de la informática, que es una lucha cuerpo a cuerpo, encarnizada, de la que siempre, nunca salgo indemne. Creo que es el mayor mérito que yo, así, haya llegado a publicar 6 libros. Más que lo que dice ahí, es la lucha. Es que la lucha. Y totalmente, y sabes, la lucha. Es una lucha, y mucha gente no debe de verdad estar escuchando y decir, totalmente cierto, qué barbaridad. Qué barbaridad. Sabes que llegan, ayer le decía a Paola, lo del GIF es la primera vez que pongo un GIF, pero ahora yo quiero que siempre en mis presentaciones salga yo no sabía lo que era un GIF, que sale la portada, sale la reseña, sale mi cara bonita y sale 4 cosas. Bueno, se lo mandé y Paola me mira como diciendo, digo, asegúrate de que, pero dijo, ya llegó. Y le dije, Paola, mira, yo soy mayor, asegúrate de que llega bien. Ella debió de pensar, esta señora, la pobre, miró y solo había llegado de las 4 imágenes que tenían que rotar, sí o no, una, solo había llegado una. ¿Por qué? Misterios, para fastidiar, ¿sabes? Entonces, bueno, y ahora
Cuentos de amor, de locura y misterio, mira por dónde también tiene que ver contigo, Sarita. Sí, bueno. Y esto no es ni lisonja, ni adulación, ni agradecimiento, que lo tengo porque me estés haciendo esta entrevista. Digo que este libro tiene el germen ni siquiera fue fin de semana, fuimos un día por la mañana y volvimos al día siguiente por la noche a casa de Sarita Mansilla en Samaipata. Cuando yo contemplé aquella belleza, tanto de la casa, del interior de la casa, como de los jardines, como del pueblo, como contemplado el pueblo por la noche, que no se sabía qué era, si las estrellas titilaban o las luces del pueblo, los colores, los sonidos, aquello me pareció tan maravilloso que yo, que nunca había escrito, salvo algunos pequeños cuentitos para mis nietos, pero de nada, bobadinas, de una hoja, pues tuve que escribirlo, ¿no? Hombre, yo siempre he escrito como Carmen Martín Gaite, llevo un cuadernito, apunto, pero nunca había escrito otra cosa que no fueran ensayo literario, vamos a decirlo así, y aunque mis ensayos son muy poéticos. Y ahí me salió una cosa tan bonita que a raíz de ahí, y la gente siempre me decía, Marisa, ¿por qué no escribes? Dije, no, que yo no tengo imaginación. Pero ¿cómo no te vas a tener imaginación si lo que cuentas parece todo de novela? Digo, ya, pero ¿por qué me lo invento? Dice, pues ¿ves cómo ya tienes imaginación? Decía Muñoz Molina, uno de los grandes escritores españoles contemporáneos, que hay muy pocos, en una conferencia preciosa que se llamaba La inteligencia de la imaginación, que la imaginación era, fíjate qué bien definido, atributo de la vida, instrumento de la inteligencia, la razón, ojo, y lo que es más importante, Sarita y los demás que estáis escuchando, la felicidad. Ay, entonces, de repente descubrí, por amor a mis nietos, que si yo fomentaba la imaginación, empezó todo con La escama mágica, que era un cuentito de una niña que quería ser sirena. Y entonces, de repente me di cuenta que yo empezaba a escribir y que construía nuevos mundos alejados del mío, pero posibles también, ¿no? Y que se iban haciendo solos esos personajes. Y empecé a cogerle gusto a estar. Yo siempre he estado un poco en Bavia. Bavia es una región de León que era como muy atrasada, metida ahí entre bosques, pero así estar en Bavia es como estar en Jauja, o otro sentido, estar un poco en las nubes. Pero ahí me di cuenta que estar en la ficción, y este libro tiene mucho de ficción, sobre todo los cuentos que están ambientados en Bolivia y en Brasil, porque es que, ¿qué puede pasar en Salamanca? Pues casi nada. Pero, ¿qué cosas no pueden pasar en Rurrenabaque? ¿O qué cosas no pueden pasar en Samaipata? Es que esta naturaleza exuberante, lujuriosa, misteriosa, propende a ese realismo mágico del que está impregnada toda América. Entonces, de repente me han salido, hay 7 cuentos, bueno, quiero decir que el libro está dedicado a Bolivia, concretamente a Santa Cruz, 3 relatos están ambientados en Santa Cruz, pero yo no he querido dejar a los Collas, no, ellos tienen uno muy bonito que es en Potosí, entre luces y sombras, Rurrenabaque hay otro, San Ignacio, o sea, la Chiquitanía hay otro, y luego hay 3 ambientados en Brasil y 4 en Castilla. Entonces, este descubrimiento para mí de la imaginación como instrumento de felicidad, que se va haciendo tan imprescindible cuando te haces mayor, con 1000 cosas, ¿para qué vamos a hablar de ellas? Que lean la Celestina y digan las desgracias de la vejez, y ahí viene muy claro. Y las excelencias del vino, que lean las 2 cosas para que se contrasten. Entonces, he descubierto que ya no quiero escribir más ensayos, solo quiero escribir cosas de ficción, aunque este libro tiene mucho de autobiografía, no mucho, un poco es, y curiosamente me he dado cuenta después, primero, y esto no ha sido intencionado, de los 13 relatos, 11 las protagonistas son mujeres. Y es que mi vida está marcada fundamentalmente por mujeres, mi madre, mis hermanas, mi abuela. Es que es así en mi vida, pero sea lo que fuere, y son mujeres atemporales, mujeres de leyenda, pero enigmáticas, sensuales. Yo estoy enamorada de mis mujeres, y contrariamente a lo que me pasa, que leo una cosa, la corrijo y no me gusta, este libro, cuanto más lo leo, más me gusta. Debe ser la edad, que me gusta todo ya.
Bueno, Marisa, sos el prototipo de una persona que ha disfrutado la vida a su manera. Sí, como todos. Ay, como todos, ¿no? Pero a su manera, pero podríamos decir que en ese disfrute ha tenido muchas vivencias. Hoy, yo creo que este podcast lo tenemos que escuchar 1, 2 y 3 veces para poder captar, porque siempre los invito a que capten la esencia de la charla, el mensaje y lo que les puede llegar a ustedes y servir. Desde ya, algo que es clave, lo que has dicho repetidas veces con tus palabras, que la lectura debe ser un goce, un placer, nada más. Y que al leer te invita, no solamente para el que escribe, que el que escribe ríe y llora, sino también para compartir con el mundo que felicidad, ahí está, felicidad, todo lo que... Emoción. Emociones, y si podés llegar a emocionar, como dice, a una sola persona en el mundo, ya está, Sí. ya está hecho, una sola persona, porque le has enseñado, le has mostrado formas de ser feliz a través de una lectura, que de ahí va a poder leer muchos libros más. Marisa, la verdad que ha sido un placer. Sí, para mí también. Chicos, un fuerte aplauso aquí para Marisa, por favor. Y para ti, madre que entrevistadora, yo que venía nerviosa. Aplausos para vos. Espectacular. Con lo del podcast estaba nerviosa. Sabía que iba a ser espectacular. Nosotros le agradecemos muchísimo. Y yo a vosotros, a todos, por vuestra paciencia además. No, imagínate, nos tenías, como se dice, al vilo así, estábamos atentos para no perdernos nada. Gracias, querida Marisa. Gracias a ti. Gracias, de verdad, bella. La guardo en el corazón y también en el podcast. Bueno, nos despedimos entonces. Nos despedimos. Bueno, a la cámara. Muchas gracias por haber escuchado y a ti por haberme entrevistado y a los técnicos por hacer lo posible, que se dice siempre. No, lo hacen con muchísimo cariño. Aquí. Chau. Adiós.